¿Qué tal? Eh, Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Rogelio Armando Maldonado Torres, estudiante de primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en el IEDEP. Este es un trabajo de la materia de desarrollo de habilidades digitales. Y bueno, vamos a platicar sobre un caso de mala impartición de justicia, que es el caso Florence Cassés, a principios del año 2000 se dio este caso, pero el caso concreto va sobre su expareja Israel Vallarta, ya que Florence Cassés fue liberada por un conflicto diplomático que se dio entre México y Francia. Lograron su liberación y su extradición a su país, pero la pareja pues sigue en un caso completamente de mala impartición de justicia. En México el poder lo puede todo, incluso construir verdades, que este es el caso Cassés Vallarta, un caso sumamente valioso en el contexto actual. En México, la justicia es una fabricación al servicio del poder y sus necesidades politiqueras. Eh, en el centro de ello está una falta de voluntad del Estado mexicano. Sexenio tras sexenio, los presidentes han preferido usar al sistema de justicia como un arma política y no como un sistema de impartición de la ley. De ahí la necesidad de la reforma al Poder Judicial. En lugar de reformar y reconstruir el aparato de justicia, lo usan selectivamente para sus propios intereses. Carlos Salinas de Gortari arrestó al líder sindical Joaquín Hernández Galicia a pocos meses de llegar al poder. Eh, Fox también encarceló varios líderes sindicales. Calderón ni se diga. Enrique Peña Nieto lo hizo con el Bester Gordillo. La opinión pública tiene argumentos para tener serias dudas sobre estos personajes. El problema es que su arresto tiene que ver justamente con eso. Chivos expiatorios cuyo arresto ayuda a legitimar a los gobernantes. Por cada arresto espectacular hay un mundo de impunidad. El show mediático permite mantener el status quo. La hoy extinta Agencia Federal de Investigación AFI arresta a Florence Cassés y a Israel Vallarta por supuesto secuestro, pero luego hace un montaje mediático para elevar el nivel del espectáculo. El show, entre comillas, es oficialmente denominado como un arresto en vivo a secuestradores, pero no es en vivo, no es un arresto y posiblemente ellos no son secuestradores. En lugar de eso, el público mexicano es testigo en vivo y en directo de la tortura de un presunto victimario. Nadie repara en ello porque el show toca las fibras de una sociedad hambrienta por justicia y venganza. La gente quiere culpables y el gobierno les ha dado dos. Los juicios mediáticos no obedecen a la justicia, sino a las emociones. El principal responsable de este entramado lleno de inconsistencias se llama Genaro García Luna, condenado hoy por delincuencia organizada en Estados Unidos. A lo largo del tiempo se ha ido demostrando cómo su montaje se va desmoronando poco a poco, sin que esto tenga consecuencias. Las inconsistencias en el caso Cassés Vallarta revelan los profundos y graves problemas del sistema de justicia mexicana. La falta de voluntad política para combatir el crimen y la corrupción, y la sobra de voluntad política para construir montajes y crear símbolos politiqueros sin que nada cambie. El caso de Cassés Vallarta es un caso de corrupción y abuso, pero también un muy poderoso ejemplo de la política como espectáculo. Al final, uno se queda con la sensación de que los que están libres son más peligrosos de los que están presos. Este caso dice mucho que en un país plagado de asesinatos y secuestros, uno de los pocos casos supuestamente resueltos haya sido una gran farsa. Tuvieron que pasar 7 años, como lo comenté al principio, y un grave conflicto diplomático con Francia para que se excarcelara a Florence Cassés.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la condena que tenía de 60 años, una condena que le habían imputado a la francesa por las violaciones cometidas. La policía no tenía orden de arresto, no llevó a los detenidos ante el Ministerio Público, no se respetó la presunción de inocencia. Y bueno, por este conflicto donde intervino el gobierno francés, se pudo extraditar, dejar en libertad a la francesa y extraditarla a su país. Estas mismas violaciones o vulneraciones a sus derechos sufrió Israel Vallarta. También la tortura acreditada por Naciones Unidas es una de las vulneraciones que sufrió. Todo esto lo sabían todos los que vieron aquella madrugada el show policial orquestado por García Luna. Sin embargo, ni las violaciones a sus derechos, ni la intención presidencial han servido para liberarlo. Y digo intención presidencial porque en su momento Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de llegar a la presidencia podría indultarlo con esta nueva ley de amnistía. Y no fue así. Terminó el sexenio del presidente y no lograron indultarlo. Entonces, todo esto no ha servido nada para liberarlo. Ni siquiera para permitirle seguir su proceso judicial fuera de la cárcel. Después de 18 años y medio, Israel Vallarta es todavía una presa de la Fiscalía General de la República. Además, Israel Vallarta está acusado de delincuencia organizada, de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y de portarlas sin licencia. En estos 18 años en los que la Procuraduría General de la República se convirtió en Fiscalía General de la República, han cambiado gobiernos, han cambiado secretarios, han cambiado autoridades. La acusación contra Vallarta sigue intacta y a pesar de la tortura de la policía a acusados y testigos, a pesar de los cambios de declaraciones, de las contradicciones entre testimonios, de las pistas y de sospechosos ignorados, la Fiscalía mantiene que él es el líder de una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco, a la que también pertenece, por ejemplo, su hermano Mario Vallarta, a quien detuvieron en el 2012 y al que Cárdenas Palomino ordenó que recibiera descargas eléctricas para que revelara otros nombres de su banda. Él también sigue en prisión. La carpeta del caso Vallarta tiene 45 tomos, tiene más de 20,000 hojas. Su defensa, a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ha tenido que pelear durante 2 décadas por sacar el expediente, las pruebas que habían sido obtenidas bajo tortura o estaban corrompidas por el montaje policial. Por ejemplo, una prueba principal para conectar todos los casos son las conversaciones entre los captores y las familias de los secuestrados. Un agente federal identificó que era la misma voz del secuestrador para todos los crímenes, la de Israel. Sin embargo, un dictamen pericial de una foniatra forense afirma que la voz de Vallarta no tiene ninguna semejanza con la de esas grabaciones. Esa prueba es trascendental al momento de que el juez valore la culpabilidad, ya que desvirtúa una acusación formulada. Sin embargo, por alguna misteriosa razón, el juez no lo determinó así. La Fiscalía tendrá hasta el 8 de julio del 2025 para presentar sus alegatos y le seguirán 30 días de margen para que la defensa envíe los suyos. Después el juez pondrá fecha para la llamada audiencia de vista y ya por último se podrá dictar sentencia. Al ser un juicio tan largo y complejo, esto puede llevar un tiempo considerable. Sin embargo, ya se encuentra en la recta final después de 18 años. Los defensores de Israel Vallarta achacan las dificultades que ha seguido poniendo la Fiscalía a un caso que no iniciaron ellos, sino que heredaron de García Luna y Cárdenas Palomino, a las inercias que siguen en el Ministerio Público contra los acusados por delitos como el secuestro o delincuencia organizada. Esta investigación no la hicieron ellos, pero la siguen sosteniendo. En una reunión que tuvieron en el 2021 se les comentó de cómo el Estado debería de ponderar que Israel fue víctima de tortura por parte del Estado. Sin embargo, ellos respondieron que debía de entenderse que había víctimas en este caso.
Ellos ven al señor Vallarta como víctima de segunda, porque las víctimas de primera son las del secuestro. Si la fiscalía se desistiera, Israel Vallarta saldría inmediatamente de la cárcel. No se necesita más papeleo, no se necesita más trámite. Si la fiscalía asumiera que las pruebas con respecto a 4 víctimas ya fueron analizadas por la Suprema Corte por las violaciones a los derechos humanos y que sobre las otras 2 son señalamientos sin fuerza vinculante, Israel Vallarta saldría. Sin embargo, no lo hacen, incluso frente a un montón de evidencias de la fabricación, porque de alguna forma sería asumir su error. Tal vez una cuestión de orgullos. Creo yo que también es un tema político. La otra gran lucha de la Defensoría Pública es que Israel Vallarta pueda seguir el proceso fuera de la cárcel. Aún no lo han logrado. La Defensoría interpuso en 2023 un amparo indirecto para pedir el cese de la prisión preventiva después de casi 2 décadas. Lo ganaron y ganaron también el intento de impugnación de la Fiscalía. Pero el caso volvió al primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del segundo circuito y el 22 de mayo de este año enunciaron que no hay lugar a decretar el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva a la que está sujeto Israel Vallarta. Otro caso extraño. En estos 18 años y medio se han pronunciado el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, quien ha solicitado que se determine y se aplique sin demora medidas alternativas a la privación de libertad, como el arresto domiciliario, a fin de evitar que la salud del autor siga empeorando. Sin embargo, estas recomendaciones y muchas otras han sido ignoradas por parte de la Fiscalía, por lo que claramente estamos ante un caso de impartición correcta de la justicia. Este es mi trabajo, maestra Karen. Soy Rogelio Armando Maldonado Torres, con matrícula 24CL 4009 y le agradezco su atención. Saludos, maestra.